bueno es encontrarnos una semana más en este lugar tan precioso, Videy Ratia, donde se propone de parte de esta radio el poder transmitir un mensaje que sin lugar a dudas dejará a nosotros algo en el fondo que cambiará nuestro espíritu. Así que qué bueno verte, Marcos, una vez más. Gracias por estar con nosotros y como Encantado. también Dani, gracias por Encantada. acompañarnos. Sé que ha sido una laborágine en muchas cosas, pero aquí Aquí estamos estamos, sí. conectándonos con ustedes porque creemos que transmitir la palabra de Dios es un pedido del cielo. Quisiera solamente dar el título, haremos una oración y leeremos el texto bíblico que nos compete en esta semana, los últimos días de Jesús. Estamos cerrando en esta lección número 10 Sí. de la lección referente al libro de Marcos. Y voy a pedirle de manera especial que Daniela nos comparta el texto bíblico y vamos a entrar en materia después de la oración de Marcos. Vale, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 13, versículo 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Palabra del Amén. Señor. Vamos a orar, Marco. Señor, te damos gracias un día más porque para nosotros esto es una oportunidad de compartir el mensaje con todos aquellos oyentes que cojan esta emisora. Es un privilegio el poderlo compartir porque además lo estudiamos de una manera especial y lo comprendemos de una manera especial. Danos, Señor, suficiente inteligencia para poder llegar a todo el mundo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Queremos transmitir a ustedes 5 puntos importantes de la lección de esta semana. Es una lección muy entrañable, hay historias maravillosas y Marcos, que siempre lo he dicho, va al punto, comienza con los últimos días de Jesús en esta lección, Sí. hablándonos de la esperanza transformadora o la esperanza que nos sostiene vivos delante de la presencia del Señor. El texto decía, entonces, ¿verdad? Verán al Hijo del Hombre. Estas son palabras de Jesús descender con las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y nos habla de quiénes serán los que recogerán la cosecha, de aquellos que un día hicieron la voluntad de Dios, porque mis hijos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Vemos que ya Jesús está entrando a Jerusalén y nos van a contar unas historias interesantes o unas anécdotas que Jesús tiene que ver, transmitir y oír de parte de los que le rodean. Y Marco, teníamos una lección interesante esta semana para comenzar. Muy interesante. La lección de aquella dama que dio 2 moneditas. Cuéntanos un poco sobre esta historia, qué pasó, márcanos un poquito esta historia. A ver, estamos hablando que era una mujer que estaba en una situación precaria y dio todo aquello que tenía. Ya sabéis que a mí me gusta buscar aplicaciones. Bueno, ¿y esto a mí en qué me afecta? ¿No? ¿Y esto a mí dónde me coloca? A ver, realmente nos dice que tenemos que operar en función de nuestra economía. Sabemos los compromisos que hemos adquirido con Dios, Correcto. de lo que tenemos que devolver para sostener la obra y de nuestras ofrendas para que todo vaya funcionando, ¿no? Y sí tenemos la disculpa de situaciones mejores económicamente, situaciones peores, pero aquí la viuda nos dio una lección, porque dio todo lo que tenía, porque tenía puesta su tesoro en Dios. Y aquí la aplicación que busco como fieles. Tenemos para poder ayudar dinero, pero nada más dinero. El dinero, evidentemente, es importante, sí, pero yo he puesto aquí tiempo. ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo? Hace no mucho tiempo, hace 8 o 10 años, o 15, te preguntaban, pues voy de viaje a Madrid, ¿a cuántos kilómetros está? Ha desaparecido ese concepto de kilómetros. ¿Cuánto se tarda? Ya Medimos estás. las cosas en tiempo. en tiempo, sí. Entonces, realmente, ¿qué tiempo dedicamos a estudiar la palabra de Dios para fortalecer nuestras creencias y para poderla compartir con los demás? Es verdad, tiene un mensaje especial, Daniela, y habían 3 cositas interesantes que quería remarcar de esta primera parte también, ¿no? Marco nos ha mencionado Sí. una, ella entregó todo lo que tenía para para subsistir. Esto hace que la ofrenda resulte
muy llamativa. Y como tú exorbitante, sí. decías, no es solamente, es nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestros tesoros. ¿Qué entregamos al Señor a diario? Porque Sí. puedo tener mucho, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Y hay personas que dedican su vida, y yo creo que no hay algo más hermoso que entregues tu vida por los demás. No es que mueras por los Ujú. demás solamente, sino que al servicio de los demás puedas entregar lo que tienes. Y esta Sí. señora, y tú has dado, yo creo, en un marco, no solamente el dinero, son esas El moneditas tiempo mientras, también. y esto es importante, querida familia que nos escucháis, porque mientras muchos ricos llegaban hasta con orquestas por delante, yo creo que cambiaban su dinero en monedas pequeñas para que sonara mientras caía Ujú. sobre la ofrenda. Esta dama, tal vez aterrorizada, me imagino yo, entra con calladita y entrega lo que tiene. Sí, Y esto es hermoso saber que esta Sí, mujer sí, le sí. devuelve al Señor su corazón, realmente lo que entrega es su vida. sí, sí. Sí, hay un punto muy importante. Jesús es consciente de lo que está pasando en el templo. Recordamos en las lecciones pasadas que dice, Jesús se enfada, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Ujú. A Jesús no impide que, que los fieles devuelvan las ofrendas y los diezmos, a pesar del mal manejo que estaba pasando en el templo. Y pensando en nuestros días, puede pasar cualquier cosa, pero sé que Jesús, donde pone el ojo, el foco, es en el corazón de la persona. Ujú. No es asunto mío que hace X, Y. Ujú. Es como estoy yo con el Señor, porque muchas veces podemos pensar, sí, es que está pasando esto. Digo, no. ¿Cuál es tu relación con el Señor? Así vas a responder. Porque al final, lo que tiene que importar así, la dadivosidad no debe ser atada a las acciones de los corruptos, ¿no? De las personas que pueden... Al final, todos somos pecadores. No metamos los dedos en ojo de No, no, nadie no, está porque claro, está claro, está el que se claro. cree firme, cuidado que no Que caiga. no Así que caiga, antes de sí. hablar de los demás, mejor pensar en nosotros mismos, ¿no? Es siempre una acción de gratitud hacia Dios. Y con eso creo que es más que dicho. Cuando le entrego al Señor lo que a Él le Sí, pertenece, no nos obliga, Dios no necesita dinero. O sea, claramente dice, si yo necesitase algo, Marco dice el Señor, no te lo pediría a ti. sí. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, y desde este punto de vista, Dios a veces prueba es nuestro amor hacia Él y nuestra fidelidad mide el relacionamiento que tenemos hacia Él, Sí, en nuestro tiempo, en nuestros talentos y en nuestro tesoro, que al fin y al cabo, nada es nuestro. Él es quien produce la fuerza. Él es el que hace llover sobre buenos y malos. Es Dios quien nos lo da todo. ¿Cómo no devolver un poquito de lo que el Señor me ha regalado? Con un corazón contrito y humillado y sí. lleno de amor, ¿no? No he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Si tú eres fiel al Señor, el Señor Qué palabras abrirá mucho maravillosas. más. Había Sí. otra de las circunstancias que la lección de esta semana nos presentaba y era ni una piedra sobre otra. Y esto surge porque uno de los discípulos se le acerca al Señor, que era la mentalidad de todos. Jesús había dicho que ese templo iba a ser destruido y ellos se quedan con el pensamiento, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y cómo va a desaparecer tan hermoso templo. Pero al final del tiempo que Israel tenía, el templo fue destruido. Y Sí, veremos a través de la lección que esto fue difícil para ellos en el momento digerirlo. Pero cuando Dios habla, Él conoce el principio desde el fin. Podría haberlo evitado, lo habría podido haber evitado. Pero su situación es que el pueblo dejó a Dios de lado y entonces vienen unas consecuencias. Porque cuando yo soy tremendas. terco, el Señor me dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando yo le digo al Señor, no quiero más contigo, el Señor se retira. Se retira. Y eres, Claro. vuelvo y repito, esa idea de un manzanal o árboles frutales sin una cerca. ¿Qué pasa cuando hay árboles a la orilla del camino que parece que no tuviesen dueño y están cargados de frutas? Pues tú entras y coges fácilmente, porque si quieres una la puedes tomar. Tú dirás, no, es que Claro. esto no me pertenece. Es cierto, pero es más fácil tener la tentación de ir donde no hay cerca que Claro. donde está vallado, que donde realmente dice peligro, perros bravos, ¿no? Pero hay una cosa muy, muy Ujú. importante aquí. ¿Cuán grande ha sido la misericordia del Señor con aquel ¿Correcto? pueblo que mató a su propio hijo? Ujú. 40 años esperó a ver si los hijos que no habían visto todas esas lecciones, ¿no? Todas estas experiencias que tuvieron los padres pudieran convertirse, tener esa oportunidad. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres, cada Ujú. uno tomará su propia decisión. 40 años más de espera, ¿no? Hasta que vino Tito, asedió la ciudad y ya sabemos el fin, no quedó piedra sobre piedra. La Algo predicción impensable. fue al punto de la letra, o sea, Eso quiere decir que la palabra en de Dios se detalle. cumple Sí, y Marco quiere remarcar eso. Se sí, cumple.
Y así como el Señor dio esa profecía, nos dio que regresar al fin, que yo creo que es la clave de esta lección de Sí. esta semana. O Ujú. sea, señores, si esto se cumplió en la tierra, a corto tiempo, a largo tiempo, Él dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa promesa sigue retumbando en tu oído. Y sé que el Señor nos está llamando al corazón, porque está pronto a regresar. Y yo te invito, porque el cielo nuevo, Marco, ¿cuántas horas hemos pasado hablando del cielo nuevo? De Sí, aquellos lugares que a ti te traman y que dices tú, qué bendición algún día poder llegar. Yo creo que Sí. para ti también, Daniela, Sí, vana sería nuestra fe estar aquí nosotros sentados hoy sin entender la profundidad de que nuestro Señor regresa pronto. Y creo que a pesar de que hay una destrucción, esa prueba lo que me está marcando es, si esto se cumplió, esto también se va también a se va a cumplir. cumplir, sí. Porque dentro de esa pregunta, de no haber una piedra sobre piedra, estaba así. Los discípulos quieren saber entonces cuándo se cumplirá la predicción de Jesús. Ellos tenían esa necesidad, esa fiebre de decir, Señor, dinos cuándo, danos una fecha. Pero a veces el Señor no nos da fecha porque, Nos da señales. pero nos da señales en el Sí. tiempo y marca que esto, igual que su segunda venida, está pronto a suceder. No sé si en la lección siguiente, yo creo que aquí hay mucho que comentar, pero hay temas muy interesantes Sí. que tratamos en esta semana y hay un punto, Marco. Yo no sé si en esta lección te quedaba algún punto. La abominación desoladora. ¿Qué es eso de abominación, Daniela? ¿De qué está hablando el tema en general? ¿Qué es lo que se nos está planteando el autor de la lección? Bueno, pues es sobre la colocación de los estándares paganos romanos en Israel. Muy Sabemos que lo bien. rodearon. Primero vino Cestio, así que los Claro, cristianos sí, correcto. tuvieron tiempo para salir porque milagrosamente Cestio se retiró. Y Jesús ya le había dicho, cuando veis esto, el que esté sobre el tejado que no vuelva por su ropa. Huya. Tenían que huir, efectivamente. Nadie los impidió para salir de la ciudad, nadie. Así que pudieron ir sin tener Una presión. ninguna presión. Así que huyeron del otro lado de Perea, ¿no? Ujú. La ciudad de Pela, de la ciudad Ujú. de Pela, sí. Macpela hacia los lados, sí. Sí, hacia el otro lado de Jordán. Y esta fue la señal. Y los que creyeron en la predicción de Jesús, ninguno se perdió. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí, Huyan a los montes. No bajes a tomar lo que tienes. sí. La destrucción, mira, cuando uno estudia a gente que recobra la historia de aquel tiempo, te cuentan historias terribles. Ríos de sangre corrían por Jerusalén. Había salvación. ¿Sabéis? Hubo algo curioso. Hay una ciudad que se llama Armero. Y yo les cuento esta pequeña experiencia porque va con algo muy, muy hacia nuestra familiaridad. Por allá en la década de los 80, 90, en Colombia hubo un nevado. Esa historia fue muy conocida por una de las niñas llamada Mayra, que recordáis que murió allí, que no pudieron Sí. sacar a la niña. Eso fue mundialmente reconocido. Pero en ese momento, recuerdo a un líder de la iglesia adventista decirle a las familias, salgamos. El pastor no estaba, en una reunión en Bogotá y él con su familia habían salido hacia la capital y ellos se quedaron y el anciano en una motito llama, hermanos, esto no me suena bien, vámonos. Ay, tú eres muy alarmista, tú no sé qué, y el mundo está hoy así. Hoy el Señor está Sí. por regresar y la gente comamos y bebamos que mañana moriremos. No pasa nada, pero la destrucción que se aproxima, igual que le pasó a Jerusalén, está por llegar. Y así como esta predicción se cumplió firmemente, y tú lo dijiste muy bien, viene el ejército de Cestio y da una oportunidad, una brecha, un tiempo de gracia, se retiran, pero luego viene ya Tito con sus tropas y todos se encerraron, sitiaron la ciudad, esperaron la debilidad, el hambre que se levantó dentro de la ciudad. Imagínate que no entren alimentos. La pandemia nos hizo vivir de pronto algunos temores a nosotros, Sí. ¿verdad? Hay una frase que me llama la atención. Cuando habla de Tito, el segundo general, Mm, dice que el último mediador humano, si no obedecieron a Jesús, al Hijo de Dios, ¿no? Ni al mismo Tito, porque Tito quería salvar la ciudad, correcto. pero es que la Se gente rebelaron. estaba tan obsesionada, tan cegada, que la última voz de la última súplica de un ser humano no hubo efecto en ellos. El asunto es que dudaron de Dios, Sí, porque Ujú, estaba profetizado. Pero luego, cuando comenzó el asedio y se retiraron, ujú, se dieron cuenta que ese era el momento de correcto. salir. Los que realmente tenían a Dios en su vida y daban total crédito a la profecía de Dios. sí, sí, Ujú. sí. Pero los que se quedaron dijeron no. Los romanos se han asustado y se han marchado. Dios los Dios se ha sacó. confundido. Dios... ¿No? Tremenda ¿No? ¿Se ha esa frase, equivocado? ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Dios se ha sí, sí. equivocado? Ha dicho que salgamos, pero no. Los romanos se han asustado. Tremendo. Esa es la Pero esencia. Marco, Los que dieron crédito a lo que Dios decía, salieron.
Y Dios es tan bueno que lo va a destruir, pero es que Porque la destrucción escucha, era porque... estaban todos. Esto es como lo de las vírgenes que están esperando, todas Correcto. se durmieron, unas tenían aceite y otras no. Estaba predicho lo que iba a pasar en Jerusalén, pero no había salido nadie, estaban todos ahí. Pero al primer aviso, los que vieron que era la profecía que se iba a cumplir, se fueron. Ujú. Pero los que dudaron de Dios se quedaron. Ahí están. Y la Las destrucción que vino. tenían aceite y las que no. O sea que Todas se Daniel, durmieron, todos estaban allí. Se podían haber marchado ya, pero estaban allí. nos guste más o nos guste menos, el Señor va a volver. Eso sí. O sea, esto fue una historia, esto es historia ya. Ujú. Pero como tú dices, Marco, ¿cómo aplicamos esto espiritualmente? Esta es la clave de la lección. ¿Estamos tan atentos a las señales? Hay una advertencia clara que dice que nadie os engañe. Nada más preguntar a los discípulos, Jesús lo primero que contesta, que nadie os engañe. Ujú. Habrá muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos Y me, cristos, que correcto. Y nadie me os encanta, engañe. mira, el capítulo 13 Sí, de Marcos, que es lo que tú estás citando ahora, Daniel, que me sí, parece interesantísimo, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero cuando oigas de guerras guerras y y de rumores. rumores de guerras, no turbéis, porque es necesario que así suceda. Pero aún No es el no es No el fin. es. fin, pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos, principios de dolores, y se amotinan las naciones de alguna manera. Pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas. Y aquí vuelve a la respuesta a los discípulos. ¿Cómo murieron los discípulos si no fueron entregados a los concilios? En las sinagogas muchos fueron muertos y entregaron su Sí, vida sí, sí. por mantener un mensaje firme. Ellos no estuvieron exentos, no por desobediencia, sino por mantenerse en firmes. O sea que hay circunstancias difíciles, Marcos, en la vida que tendremos que vivir. Y Daniela, pero el que confía en el Señor, Él estará sobre sus hijos porque Él es el águila que nos puede llevar sobre sus alas y Así volar es. alto. Sí, Marco, ¿qué ibas a decir? Que nos dice que en esos momentos de tribulación, en esos Muy momentos bien, esto es complicados, importante, sí. a ver, yo en las conversaciones de amigos, pues estamos deseando que venga Jesús, pero yo siempre prefiero haber llegado al descanso antes, Descansar, ¿no? por miedo A no, al zarandeo final, por miedo a no resistirlo. Pero aquí hemos leído esta semana que se acortarán los días para que no nos perdamos. Sí. esto es Entonces, tremendo. yo pondré mi parte, pero lo que me falta lo va a poner el Señor. Lo que para el hombre es imposible, Para para Dios Dios es no. posible. Y me interesa mucho en esta de la gran tribulación, porque es que la gran tribulación a veces como cristianos pensamos que es una persecución de espadas y lanza. Realmente lo que tiene que ver es, ¿habré sido yo perdonado por el Señor? O sea, el enemigo nos traerá todo el veneno que nosotros Sí, mismos alguna vez o fuimos tentados por él o decidimos por cuestión propia tomar decisiones equivocadas. sí, Y yo siempre le hablo a la audiencia, a los que nos ven a través de los dispositivos o nos escuchan, ¿verdad? A través de la Sí, radio, que es el tiempo de perdonar, es el tiempo de ponernos en paz los unos con los otros. ¿Qué esperar cuando alguien se va? Cuando hoy es un día de salvación, hoy es cada día que Dios nos proporciona es día de gracia. ¿Por qué tener de pronto temor? ¿Qué nos pasa como seres sí, humanos? Y Marco, sí, y sí, estamos en sí, todo sí. nuestro derecho de sentir miedo. Pero qué bonito es saber que la fe en Dios echa fuera el temor. El amor a echa fuera Cristo el temor, echa sí. fuera el temor. Y cuando tú sabes que has estado haciendo bien, que te vas a equivocar, no porque sepas hacer las cosas bien, no te equivocas. Pero Marco, hay dos formas. Cuando lo hago con la intención y la alevosía y cuando realmente me equivoqué en la vida y tengo, mientras viva, tengo siempre la oportunidad de decir, oye, me equivoqué, perdonarme. No quiero quedarme Sí. con esto cargando. Y eso nos hace cargar una conciencia liviana. Y entonces, cuando llegue la gran tribulación, dice en Marcos 13:20, que quiero leer este texto porque es interesante, que no se nos quede en el tintero, dice la palabra de Dios, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, que tú lo citaste, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Esto tiene dos Muy cumplimientos. bien. Tuvimos a los reformadores y Ujú. esto acortó ese tiempo porque había mucha angustia. Nos acordamos la Inquisición, Ajá. Tremendo. el desastre que ha habido, Una angustia tremenda. tremendo fue. Y los reformadores, gracias a Dios los usó y esto se acortó. Pero hay también, esta promesa se repite en el final de los tiempos. Si la persecución a Jerusalén fue tremenda, en el tiempo del fin Se no va a hay apretar palabras, mucho va a más. ser mucho Será más. un cataclismo mundial. Esto Sí, no va a ser tiene que mucho ver más. solamente Dice con que algo local. ni nos imaginamos.
Y Dice que la imaginamos, mente sí. más fecunda no se alcanza a imaginar lo que se vivirá en el tiempo de angustia. Y Marco, cuando tú dices, no es que desee la muerte y no decir, Señor, si me puede llevar antes, mejor. Claro, Pero familia, buscamos atajos. si tenemos que estar en aquellos momentos frente a la presencia de todas estas circunstancias, como a los valdenses, como a los albigenses, como a aquellos hijos de Dios que permanecieron firmes, el Señor estuvo con ellos. Así que la promesa desde el Señor, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y por eso la venida del Señor debe ilusionarnos más, que sí estar atentos, porque es importante, pero no desesperados. Sí, Porque sí. si la Biblia en vez de darnos paz nos produce ese desespero, con desespero no se hace nada. Con una cabeza desequilibrada o de mal pensamiento, pienso que Dios es el único que nos aplaca los pensamientos y sentimientos, aquellos que van en contra de su palabra. En la venida del Hijo del Hombre, algo que esperamos, Marco. Yo quiero ver venir a mi Señor y Pero que es una buena noticia. por Y hay eso te digo, veces, ahí está la hay clave de esta veces lección. que nos pesa lo que hablamos, la tribulación, ¿no? Pero que es una buena noticia. Y tenemos la promesa De que mis hijos, yo estaré con ellos. y que no va a permitir que nos llegue más de lo que somos capaces de Correcto. soportar. Muy bien, Marco. Y es yo creo que una eso- buena noticia. Eso es más ¿no? hermoso, saber qué dice el Señor, porque junto con la La prueba prueba- nos dará la salida, señores. Sí, Y sí. mientras nosotros no tenemos ninguna, el Señor tiene 1000 formas de abrir puertas donde tú Sí. tal vez no te imagines ni una por la presión que vivas. Quizá también digan, es que ya han pasado 2000 años y no han vuelto, pero hay una promesa. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos vengan al Vengamos. arrepentimiento. O sea, Y yo creo que, Daniela, con este comentario tan bonito que has dejado de la palabra es, el Señor no tarda su promesa en regresar, sino que en su amor por aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor, el Señor espera por nosotros. Y así como en el arca dejó 7 días de prueba Sí. para después de haber cerrado la puerta, pero de alguna manera 120 años les predicó, sí. igualmente el Señor sigue dejando a hombres y mujeres que nos transmitan el mensaje de esperanza para cada uno de vosotros. Yo espero, Marco, durante esta semana que comenzamos ese nuevo folleto, que seguimos adelante con esa nueva lección, podamos entender que Dios es lindo, misericordioso, grande, tardo para la ira y un Dios grande en misericordia. Yo te invito a que pruebes con este Dios y que durante estas semanas de estos estudios podamos cada día dar un escaloncito más cerca de las manos de nuestro Creador. Amén. Les invitamos para la próxima semana. Dios les bendiga y que el Señor les acompañe. Amén. Amén.